Bueno, pues apoyándonos en las fórmulas obtenidas de la base teórica de las máquinas térmicas, esta que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Teníamos máquinas motoras o motores y máquinas frigoríficas y bombas de calor con estas fórmulas siempre que el funcionamiento sea el ideal de un ciclo reversible o de Carnot. El rendimiento en el caso de los motores, 1 menos la temperatura del foco frío partido por la temperatura del foco caliente, y en el caso tanto de la máquina frigorífica como la de la bomba de calor, estamos hablando de una eficiencia o COP. En el caso de la máquina frigorífica sería temperatura del foco frío partido por la diferencia entre la del foco caliente y el foco frío, y en el caso de la bomba de calor, la eficiencia temperatura del foco caliente partido por la diferencia entre ambas temperaturas. Hay que recordar que estas temperaturas siempre son en valor absoluto, por lo tanto, siempre que no lo den, como en el caso del ejemplo, pues en grados Celsius, habrá que sumarle 273 para obtener la temperatura en el foco, en cada uno de los focos, pues en valor absoluto o en grado Kelvin. Bien, hacemos un pequeño dibujo de lo que nos piden en el problema. Nos dice que se trata de una máquina frigorífica, por lo tanto ya tenemos que empezar a evaluar y a dibujar pues, el funcionamiento de una máquina frigorífica. Recordamos, dos focos, temperatura en el foco caliente, en el foco frío, una máquina que aplicamos un trabajo, se cede un calor al foco caliente y se absorbe del foco frío. Bueno, pues este sería un resumen del funcionamiento de una máquina frigorífica y empezaríamos pues a indicar los datos de los que disponemos. Se dice que se absorbe 15.000 julios por minuto de un foco frío. Por lo tanto, esto Q sub F sería 15.000 julios partido por minuto. ¿Vale? En el caso de que fuera una energía, realmente estamos hablando de 15.000 julios. ¿Vale? Cuando nos lo dan por unidad de tiempo, como en este caso, pues estamos hablando de una potencia. ¿Vale? Bueno, se puede tomar para efectos de cálculo pues una velocidad de variación de la energía, como en este caso, ya que no varía pues la aplicación de las fórmulas que hemos visto anteriormente. Sí, es verdad que los resultados los vamos a obtener siempre si partimos de, pues eso, de valores que no indican realmente energía, sino velocidad de cambio de esa energía, pues los resultados los tendremos también en esas unidades. Bien, nos dicen también que el foco frío se encuentra a menos 23 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura del foco frío, esta de aquí, es menos 23 grados Celsius. Siempre en valor absoluto, sumándole 273, obtendríamos 250 grados Kelvin. ¿Vale? Bueno, nos dicen en el apartado A la cantidad de calor que se cede al foco caliente, o sea, nos están preguntando Q sub C, está aquí, ¿vale? Que está a 27 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura aquí es 27 grados Celsius, sumándole 273. Esto no lo olvidemos nunca, tenerlo ya desde un principio como dato. Grado Kelvin al pasar de grado Celsius al valor absoluto. Bien, nos dicen que la cantidad de calor que cede al foco caliente, que es de 27 grados Celsius, sabiendo que la eficiencia es la mitad de la de correspondiente al ciclo de Carnot. Bueno, pues vamos a calcular primero la correspondiente al ciclo de Carnot. Carnot, para el caso de una máquina frigorífica. ¿Vale? Ya vimos, de todas formas, en el balance de energía, este que teníamos aquí, ¿vale? Que la eficiencia era igual a la temperatura del foco frío partido por temperatura del foco caliente menos la del foco frío. Y en calores, pues esta que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a poner por completo la fórmula. Bien, lo que busco es pues, enfriar un foco frío y pues lo que empleo, que en este caso es el trabajo. Esto es lo mismo que la diferencia entre calor de los dos focos y trasladado a temperaturas, pues sería la temperatura del foco frío partido por la diferencia de temperaturas de los dos focos. Bien, sustituyendo temperatura del foco frío 250 grados Kelvin menos, perdón, partido por la diferencia de ambos. En este caso 300 grados Kelvin menos 250 grados Kelvin.
lo que es lo mismo 250 partido por 50, por lo tanto estamos hablando de 5, ¿vale? Esta sería la eficiencia de una máquina frigorífica según pues un ciclo de Carnot. Pero en el apartado A nos dicen que la eficacia, o la eficiencia, perdón, sería la mitad de la correspondiente al ciclo de Carnot. Luego la eficiencia real de la máquina frigorífica sería esta que hemos calculado dividido entre 2, es un dato que nos están dando, por lo tanto 2,5. Esta sería pues la eficiencia real. Y con esta eficiencia real vamos a calcular, como nos piden aquí, la cantidad de calor del foco caliente. ¿Dónde aparece la cantidad de calor del foco caliente? Pues aparece aquí, en esta fórmula, ¿vale? Luego, partiendo de este valor real, esto será igual a esto, ¿vale? Luego vamos a despejar, entonces Q sub C menos Q sub F pasaría multiplicando a 2,5, ¿vale? Y sustituyendo lógicamente Q sub C, F, que tenemos aquí, por 15.000 julios por minuto. Luego 15.000 julios partido por minuto, vamos a sustituir, y aquí Q sub C menos 15.000 julios partido por minuto. Bien, pasamos multiplicando Q sub C y 15.000, ¿vale? Pasarían arriba, entonces Q sub C por 2,5 obtendríamos 2,5 Q sub C menos 15.000 multiplicado por 2,5, que serían 37.500 julios partido por minuto, lógicamente. Es igual a 15.000 julios partido por minuto, ya que este se mantiene arriba y estos dos han pasado multiplicando a 2,5. Este de aquí, ¿vale? 35.500 pasaría sumando a 15.000 y luego para obtener Q sub C habría que dividir por 2,5. Por lo tanto, Q sub C, haciendo esa operación, me quedaría 35.500 más 15.000 partido 2,5 sería 21.000 julios partido por minuto. Por lo tanto, tendría ya el primero de los apartados ya resuelto, ¿vale? La cantidad de calor que se cede al foco caliente. Vamos con el apartado B. Bueno, en el apartado B me dicen la potencia del motor que debería poseer dicha máquina para cumplir su cometido. La potencia del motor sería pues este trabajo transformado lógicamente en potencia que necesito para que se produzca el proceso, ¿vale? Pues voy a calcular ese trabajo, en este caso, como ya hemos visto, que viene el calor y trabajo todo expresado por unidades de tiempo, pues directamente este trabajo lo voy a obtener por unidades de tiempo o lo que es lo mismo en unidades de potencia. Voy al apartado B y en este caso lo que me piden es calcular ese trabajo W, ¿vale? Decíamos que la eficiencia, también lo poníamos en la fórmula, es esta expresión, ¿vale? Es esto mismo que tenemos aquí, ¿vale? La eficiencia es Q sub F partido por W, ¿vale? Entonces, esa eficiencia ya sabemos que es la eficiencia real, luego es 2,5. Vamos a sustituir Q sub F por 15.000 julios por minuto partido por W es igual a 2,5. Y esto W habría que pasar multiplicando a 2,5 y este 2,5 dividiendo a 15.000 para obtener W, ¿vale? Que en este caso vendrá en unidades de potencia. O sea, un trabajo por unidades de tiempo vendrá en potencia. Luego 15.000 dividido entre 2,5 me daría 6.000 julios por minuto. Esta es la potencia. En unidades del sistema internacional, lógicamente tengo que darlo en julios partido por segundo, luego un minuto, cambio de unidades son 60 segundos, ¿vale? Luego julios partido por segundo ya serían vatios. Y esto me da un total de 6.000 entre 60, 100 vatios. Por lo tanto, el segundo apartado, ¿vale? La potencia que debe ejercer esta de aquí sería 100 vatios. ¿Vale? Luego con un motor de 100 vatios conseguiría pues que funcionara el proceso tal y cual me lo han pues indicado en el problema.
Apartado C, el coste económico para mantener el funcionamiento de 8 horas. En funcionamiento 8 horas, en el caso P, el que acabamos de calcular, si el precio de kilovatio hora es 0,14. Vamos a calcular ese coste económico. Entonces, en principio, para ese coste económico debo calcular la energía. Esa energía eléctrica, sabemos que es la potencia por el tiempo de horas, ¿vale? Entonces, esta potencia, siempre potencia eléctrica, estos 100 vatios, tengo que pasarlo a kilovatios, porque la unidad de energía eléctrica, ¿vale?, es kilovatio hora. De hecho, aquí en el coste, el kilovatio hora me está poniendo a 0,14 euros. Bien, pues me voy a la expresión de la energía eléctrica. La potencia son 100 vatios, que pasado a kilovatios serían 0,1 kilovatios. Y me dice que esto estaría funcionando, según dice el problema, durante 8 horas, ¿vale? Las que tengo aquí indicada 8 horas, ¿vale? Pues me voy al problema por 8 horas. Por lo tanto, 0,1 por 8, 0,8 kilovatios horas. Y el gasto, coste, sería el precio del kilovatio hora, que es 0,14 euros, según me han dicho, por kilovatio hora, por 0,8 kilovatios hora. ¿Vale? Puedo eliminar kilovatios hora de ambos términos y esto me da un total de 0,112 euros para conseguir que funcione el proceso. Este es el gasto que tengo para conseguir que funcione el proceso durante 8 horas, ¿vale? 0,112 euros. Último apartado, el apartado D, me dice pues, la eficiencia si actúa como bomba de calor, tanto en el caso de ciclo reversible ideal de Carnot como en el de las condiciones reales calculadas para la máquina frigorífica. Bien, para obtenerlo como ciclo de Carnot, ¿vale? Si quiero que trabaje como bomba de calor, realmente lo que estoy haciendo es pues calcular esta expresión y recordamos que esto es igual a, aplicando la fórmula a temperatura en el foco caliente, ¿vale?, sería en este caso 300 Kelvin partido por la diferencia entre 300 y 250 grados Kelvin. ¿Vale? 300 dividido entre la diferencia de ambos, eso me da un valor de 6. Por lo tanto, el valor de eficiencia como bomba de calor sería 6. Cogemos siempre el valor de la eficiencia como bomba de calor. En el caso de máquina frigorífica habíamos calculado un valor de 5. Siempre la eficiencia como bomba de calor es superior a la eficiencia como máquina frigorífica. Y en el caso real, pues, habría que calcular, lógicamente, el valor real bomba de calor, ¿vale?, y habría que calcular, en este caso, aplicando esta expresión, que ya tenemos aquí, ¿vale?, calor en el foco caliente partido por la diferencia de calor en el foco caliente y en el foco frío. Hemos calculado la eficiencia calor en el foco caliente, está aquí, 21.000, y ya tenemos como dato 15.000. Por lo tanto, nos vamos a esta expresión, ¿vale?, y tendríamos calor en el foco caliente, que son 21.000 julios partido por minuto, partido 21.000 menos 15.000 julios partido por minuto. Por lo tanto, haciendo el cálculo de esta expresión obtendríamos un valor de 3,5 como la eficiencia real como bomba de calor. Por lo tanto, también en el caso real, lógicamente, algo que esperábamos, la eficiencia como bomba de calor siempre va a ser, como vemos aquí, superior a la eficiencia como máquina frigorífica.